Bienvenidos a la cuarta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispano. En nuestra sesión número 10, Experiencia estética, expresión artística, el contexto ecuatoriano, nos acompañan distinguidos exponentes, entre ellos Galo Guerrero Jiménez. Es doctor en Lengua Española y Literatura por la Universidad Técnica Particular de Loja. Diplomado superior como profesor e investigador en Lengua Española y Literatura en el Instituto de Cooperación Iberoamericano de Madrid, España. Máster en Filosofía y doctor en Filosofía en el Mundo Global en la Universidad del País Vasco, San Sebastián, España. Es autor de 51 libros sobre temas académicos, educativos, literarios, lingüísticos y filosóficos. También es autor de diversos artículos publicados en revistas indexadas y de especialización, investigador en temas de pragmática textual, desde el punto de vista hermenéutico, antropológico, axiológico, fenomenológico, literario, lingüístico y desde la filosofía del lenguaje. Articulista de temas académicos y culturales y ponente y conferencista en congresos locales, nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como docente emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja y docente invitado en las universidades de Cuenca, Técnica de Ambato y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, España. Nuestro siguiente ponente, Ángel Martín de Lara, es licenciado en Filosofía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid. Titulado en Historia de la Inquisición por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido cursos de Historia del Pensamiento Español en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Docente en la Universidad Técnica Particular de Loja, como profesor titular de Instrucción a la Lingüística, Lengua y Literatura. Nuestra siguiente ponente, Ivonne Gordon Carrera Andrade, es poeta, crítica literaria y catedrática, doctora de Filosofía Hispánica y ejerce como catedrática de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Randall. En la poesía es su voz muy importante dentro del marco ecuatoriano e internacional. Obtuvo diversos premios nacionales e internacionales, entre los últimos el prestigioso Premio Internacional de Poesía, ex Aequo, Poeta de Nueva York, otorgado por Ediciones Valparaíso en el 2020. Premio Internacional Hespérides, Argentina 2018. Fue finalista del Premio Internacional Francisco de Aldana. Premio Internacional de Poesía Hespérides. Para finalizar con nuestra mesa, tenemos a nuestra siguiente participante, Sonia Manzana. Es poeta, narradora, ensayista y pianista. Su obra lírica está conformada por 12 poemarios, entre los que se encuentran Full de Reinas, 1991, Patente de Corsa, 1997, Último Regreso al Edén, 2005, y Espada Mordida por el Humo, 2015. Su poesía consta de numerosas antologías ecuatorianas y extranjeras, entre otras, Poesía Ecuatoriana Contemporánea de César Dávila Andrade. Como poeta y educadora ha recibido diversos premios. Es una gran feminista comprometida y en la defensa de la educación a través de la poesía. Lo dejamos con las presentaciones de la sesión número 10, Experiencia estética y expresión artística, el contexto ecuatoriano. Sean bienvenidos.
con mi saludo cordial a los organizadores académicos y a la distinguida audiencia que se ha dado cita a este evento académico. En esta ocasión para compartir mi ponencia intitulada Los ámbitos estéticos, recreativos y de realidad humana en Tras las huellas de Odiseo, del escritor ecuatoriano Juan Valdano. Escribir desde lo profundo del alma, de la experiencia, de la convicción, de la vocación, de los intereses personales y sociales y, sobre todo, con la entereza de que al hacerlo, tal como lo asevera el escritor japonés Haruki Murakami, comillas, la originalidad es algo fresco, enérgico e inconfundiblemente propio, cierro comillas, en cada escritor que labra su vida al son del talento lingüístico y estético recreativo que le caracteriza para verter toda su idiosincrasia humana en la obra escrita. Es siempre enaltecedor para él y para el lector que con avidez espera recrearse y crear su propio ámbito de realidad en la medida en que aprende a darle cuerpo a esa realidad escrita desde una adecuada estética de la creatividad metacognitivamente asumida, puesto que, como lo asevera el filósofo español Alfonso López Quintás, cito, la escritura de la creatividad nos enseña que el entreveramiento de ámbitos es un tipo de juego que funda modos de encuentro, y en esto se alumbra la luz del sentido y hace eclosión la belleza. Cierro cita. Que el escritor produce con asombrosa maestría y que el buen lector la descubre, la palpa, la siente, no como un mero amontonamiento de lenguaje adecuadamente distribuido, sino como un producto artístico que, a la par que lo recrea, lo, abro comillas, educa, alfabetiza las emociones y la sensibilidad despierta nuevas ideas, cierro comillas, Vialet. Como producto de una adecuada calidad estético-espiritual que el lector la siente desde el orden de su razón, de su emoción y de su contexto existencial. Desde esta realidad ambital, la obra escrita por el académico ecuatoriano Juan Valdano, Tras las huellas de Odiseo, Prosas Libres, 2021, en su calidad de ensayo, como dice Cecilia Ansaldo, se sostiene en dos pilares: la lectura de la Odisea de Homero, repetida en numerosas ocasiones, y el emprendimiento de un viaje real y explorador por los parajes que pueden remitirnos todavía al desplazamiento del mítico personaje. Valdano navega por el Mediterráneo y va escuchando las voces de un pasado que nos forjó dentro de la matriz de Occidente. Mira paisajes y ruinas y es capaz de reconstruir las lecciones de Sócrates a sus discípulos, sostiene Ansaldo. En efecto, esta autora ecuatoriana dice: el aporte del autor radica en actualizar situaciones humanas bajo la carga de la herencia
épica. Hasta aquí Ansaldo. De manera que la palabra viva, profunda, locuaz, pertinente, aparece con toda una eclosión de belleza polisémica que parte del mito de Odiseo. Esa fascinante epopeya homérica que Valdano, a propósito Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, la recrea humanística, antropológica y estéticamente, creando un discurso ensayístico híbrido en que la combinación de la novela, la poesía, el relato, la filosofía, la aventura, la reflexión ética y con los condimentos de su formación desde el ámbito autobiográfico, hacen de esta obra Juan Valdana lo que sostiene en el prólogo de este libro el estudioso y humanista español don Carlos Pérez Agustí. Abro cita. Una amplia e intensa lección de profundo y sensible humanismo, de raíces clásicas grecolatinas, es lo que resuma por la totalidad de sus páginas al concluir la lectura de Tras las huellas de Odiseo. De manera que el lector, con la intensidad visionaria que le debe caracterizar, pueda vivir la lectura hacia dentro de su más sentida naturaleza humana, puesto que los ámbitos de realidad homérico-baldanos que emanan de la obra confluyan estética y fenomenológicamente en ese lector que, extasiado en el plano de lo intelectual y emotivo espiritual, localiza modos de encuentro con el texto hasta el borde de la fascinación, de la recreación y del gozo lector más sentido, puesto que el éxtasis es una vía de, abro cita, ascenso a planos donde el yo, lector, abandona su cerrazón egoísta y se entrega a modos de comunicación generosa. Cierro cita. López Quintás. Como aquel pasaje homérico baldano del encuentro entre Odiseo y Argos. El perro fiel que muere a los pies de su amo luego de tantos años de estar fuera de su casa, de su familia, de su entorno natal en Ítaca. Valdano lo describe hermosamente. Escuchemos lo que dice. El palacio y las cosas que en él se albergaban habían adquirido una pátina de vetustez y a nadie lo esperaba, y él lo sabía. Cuando lo vieron llegar, nadie tampoco preguntó su nombre. ¿Qué interés podía despertar un andrajoso forastero que llega con la mano extendida y presta a limosnear? Su disfraz y disimulo lo transformaron de tal manera que nadie lo reconoció, salvo Argos, el perro fiel con el que, en tiempos mejores, solía salir a la caza del jabalí por las laderas del Nerito, y que ahora, de puro viejo, ya no podía sostenerse sobre sus patas temblorosas. Ahí está, Argos, tendido junto a la puerta, olvidado de todos, sin amo que lo cuide, agredido por moscas, pulgas y garrapatas. Moviendo la cola, se arrastró hacia él, y luego de lamerle las manos y de gemir con lastimero acento, expiró, allí mismo, a sus pies. Esas fueron las primeras lágrimas que él saboreó ese día. Hasta aquí
Valdano. Aquí hay un ámbito de realidad textual y de realidad existencial, en el que el modo de encuentro perruno-humano confluyen en un entreveramiento de emociones y de nostalgia que transitan por senderos de luz, puesto que fortifican un modo de comunicación generosa, amorosa, intimista, integrista, en orden a esa relación que supone una forma de unión tan emotiva que la felicidad momentánea, abrupta, por lo inesperado del momento de estos dos seres, los embarga hasta que la acción humano-perruna se convierte en una salida de sí, es decir, de éxtasis, porque ese encuentro implica salirnos de una realidad para adentrarnos en lo más excelso de nuestra psique. En este caso, la muerte de Argos, del perro, y las lágrimas de Odiseo, en cuyo entreveramiento de dolor y de gozo, de nostalgia y de pena generadas por el encuentro, producen este desenlace fatal de vértigo y de éxtasis que el lector lo siente experiencialmente, como si las acciones de la ficción fuesen, en efecto, una realidad tangible. Lo mismo sucede con la erudición que el autor tiene por los clásicos y los filósofos humanistas que recorren las páginas de este ensayo, para motivar al lector que ha tenido la oportunidad de leer en algún momento la Odisea de Homero, o para aquellos que aún no la hayan leído, para que descubra el lector en una relectura o en una primera lectura esas nuevas visiones o miradas del ser humano en sus dimensiones ética, estética, existencial y espiritual, que Valdano las propone al descubrirlas, primero con su experiencia de gran lector, segundo, como viajero y aventurero por los caminos marinos que el personaje mítico de Odiseo recorrió, y tercero, como escritor, con esa plasticidad humanística y agudeza mental que tiene para resaltar ciertos ámbitos de la realidad ficcional acoplados a la realidad de esta dimensión humanístico-estética que él pone en evidencia en cantidad de pasajes que constan a lo largo de este ensayo, tales como los que aquí resalto. Dice Valdano: si viajar es un ejercicio provechoso, el viaje es en sí mismo un camino para ampliar la mente, entender el mundo y la infinita variedad de lo humano, un medio para autoconocernos. En la página 29. En la página 30, viajar es un develamiento de lo que somos y un descubrimiento de lo que son los otros. En la página 31, el mundo no es una biblioteca, pero sí un espejo de lo existente y aún de lo no existente, pero que bien podría existir. Esta visión tan humana, tan comprometida con el arte de escribir, bien en la narrativa como en el ensayo, le permiten a Valdano confirmar lo que él ensaya cuando habla de este género. Para quien está comprometido con el arte literario, no siempre es fácil descubrir, ni menos aún conferir un valor simbólico al gesto cotidiano. Creo que
en ello mucho influye la fuerza con la que se evoca la realidad. No solo cuenta la nitidez de la percepción, sino también la forma como se la comunica. Página 34. O el hecho estético axiológico de sostener que la función primordial del arte literario es revaluar nuestra experiencia del mundo, renovar la percepción de las cosas. Por lo demás, y este es mi caso, aparte de estar atento a la revelación de algún rasgo de lo universal humano, los valores que busco destacar son los de la verdad y los del arte, lo dice en las páginas 34, 35. Pues hay un modo existencial y vital muy personal, profundamente humano, desde esta visión literaria que tiene para hacer presente en la conciencia un fenómeno determinado que es motivo en la escritura desde una preocupación estético-fenomenológica. Es decir, cómo capta los objetos del mundo real para volverlos esplendorosos, estéticos y fluyentes cognitiva y metalingüísticamente. Para Valdano, abro cita, el fenómeno debe regir entonces su conciencia por la exigencia de retener de los objetos de la conciencia sus elementos universales y necesarios y atender al modo en que los capta. Cierro cita, lo dice Morey, 2015. Como por ejemplo, cuando semántica y pragmáticamente confirma el papel que el ser humano cumple desde este referente fenomenológico, en el que se propone, una vez más dice Morey, reflexionar sobre el modo en que damos significado a las cosas que nos rodean, mediante qué actos de nuestra conciencia cobran un sentido y son lo que son cuando se nos manifiestan. Valdano dice, todo ser humano es siempre un individuo en situación, alguien que se halla atrapado en un cúmulo de circunstancias dadas que delimitan su existencia presente y futura, circunstancias que se concretan en el legado genético, en un espacio, en un tiempo histórico, en un medio cultural y social que determinan ese ámbito al interior del cual proyecta su aventura habitual, consta en la página 35. Por lo tanto, la conciencia Juan Valdana dirige una mirada intencional en cada acto de lenguaje que crea desde un punto focal cuando analiza el mundo exterior desde la conversión de la conciencia psicológica en conciencia fenomenológica, la cual comienza exigiendo una atención especial a la constitución del objeto en nuestra conciencia, a su aparición como fenómeno de la conciencia, al modo en que es captado, dice en una parte Morey, tal como le sucede al objeto como motivo de estudio que hace sobre el ensayo. Bien, hasta aquí la ponencia en su primera parte sobre esta obra escrita por Juan Valdano y que me he permitido aquí exponer unos cuantos criterios, pues en virtud del tiempo no es factible concluir con la ponencia. Entonces, hasta aquí con este breve comentario. Muchísimas gracias por la atención brindada. Buenos días.
Mi más sincero agradecimiento por la participación en este cuarto ciclo de conferencias de investigadores a BICOA de la Universidad de París-Nanterre y a la Carleton Newman University, ¿no? Y sobre todo pues a Inés Mónica Sarmiento Archero. Y ni qué decir tiene que un especial agradecimiento a Leonor Taniano y a José Sarsi, que fueron quienes propusieron este trabajo. La intención de este trabajo es situar la poética de Miguel Hernández frente a la realidad pictórica de Oswaldo Guayasamín, ¿no? En la obra de Miguel Hernández, siguiendo el pensamiento de María Zambrano, cabría señalar la concepción histórica de lo esencial, ¿no? Es esa misma esencialidad que toma cuerpo sobre la base de lo histórico y se presenta de igual manera en la realidad pictórica de Oswaldo Guayasamín, ¿no? Por lo tanto, la misma verdad que emana de la poesía de Miguel Hernández es idéntica a la que proviene de la pintura de Oswaldo Guayasamín, ¿no? Ello supondría que podríamos mirar con el mismo prisma de realidad tanto la verdad poética de Miguel Hernández como la verdad pictórica de Guayasamín y viceversa, ¿no? Son aspectos pictóricos de este se hallan en los matices poéticos de aquel, ¿no? Por lo tanto, trataremos de mostrar ese hilo conductor que aunan ambas, tanto de un lado la verdad poética como de otro la verdad pictórica, ¿no? De tal manera que si para María Zambrano tanto la poesía como la pintura eran lugares donde se precisa la verdad, pues dicha verdad como semilla esencial del arte se plasmaría de muy idéntica manera tanto en uno como en otro, ¿no? Pudiéramos seguir que el arte de Guayasamín obedece a la verdad que se ve, mientras que el de Miguel Hernández sería una verdad que hace ver, ¿no? La palabra sería lo que hace ver, ¿no? Mientras que la pintura es aquello que en Guayasamín se ve. La mirada, así de uno como de otro, contiene ese término de esencialidad, tanto de lo poético como de lo pictórico, ¿no? Hay que tener en cuenta que en torno a la acreditación de la verdad, me he fijado muy particularmente en la obra de Guayasamín y he seleccionado una obra de la cual, si tomamos las 4 leyendas que aparecen en la obra, va a ser lo que aúna lo que estamos intentando mostrar, ¿no? Me refiero al mural de Ecuador, que es un acrílico sobre madera que aparece en el Consejo Provincial de Pichincha, que fue pintado hacia 1980. Las 4 leyendas a las que he hecho referencia anterior son las siguientes, ¿no? Él dice que la hora más oscura también es la más próxima a la aurora. Con mi dolor y mis llagas es otra de las leyendas. La tercera es sin norte, sin sur, sin choza, sin dejáronme. Y por último, barro y sangre de mis hombres, que es el sol de mis antepasados, ¿no? Estas 4 leyendas que recogen el cuadro sorprendentemente son hernandianas, ¿no? Con independencia de que pudiéramos pensar que existe cierto grado de presencia del amor constante de la muerte de Quevedo en el último verso de la letra de Vasija de Barro, señalaríamos la presencia de ese polvo será más polvo enamorado frente al polvo enamorado de la vasija, ¿no? Habría que recordar que la historia de la composición de la letra de la canción de Vasija de Barro más o menos es la siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta que fue compuesta hacia finales de 1950 en casa de Guayasamín durante una velada entre amigos, ¿no? En el momento en que Jorge Carrera Andrade quedó impresionado ante la presencia de la obra pintada con el título del origen de Guayasamín, ¿no? Y le explicó Guayasamín que era un ritual funerario de los incas que enterraban a sus muertos en vasijas de barro, ¿no? Entonces Carrera Andrade parece ser que se dirigió a un ejemplar que tenía Guayasamín en su biblioteca de Marcel Proust en busca del tiempo perdido, y ahí comenzaron a escribir esta composición musical danzante en tono a
a lo que pudiéramos considerar el himno no oficial de Ecuador, ¿no? Por lo tanto, la letra hace referencia a los rituales mortuarios del país como símbolo de la tierra madre, ¿no? Y la escribieron Andrade, Jorge Enrique Abdón, de quien he basado gran parte de esta presentación y todos mis estudios sobre la obra de Guayasamín, así como lo de Camón Aznar, ¿no? Otro de los que intervienen en esta composición fue Hugo Alemán y el pintor Valencia, ¿no? Y la melodía fue a cargo de González Benítez, ¿no? Esa misma concepción lírica de Ala Limón es la que se basa esta ponencia, ¿no? Es a modo de ese antiguo juego de niños en el que se cantaban unos versos que se iniciaban con el estribillo Ala Limón, ¿no? En la tauromaquia, Ala Limón es un lance en el que dos toreros, cogiendo cada cual de los extremos de un solo capote, pues citan al toro y lo burlan pasándole la capa por encima de la cabeza, ¿no? Estas leyendas atentan a modo de zozobra, en tanto apelan a la conciencia y digamos que se contraen como el mural, atándonos pues el corazón y más aún el alma del espectador, ¿no? Por lo tanto, este realismo pictórico de Guayasamín es una manera de estar en el mundo, ¿no? Es una manera que nos refiere una concepción profunda y sólida del apego por las cosas, ¿no? Se trata de un estar en el mundo de una manera consciente, ¿no? Para Guayasamín la pintura podemos definirlo como una cadena que ata de una manera, si no gozosa, al menos sí reivindicativa de lo que es el problema de la realidad, que deviene de lo inexorable, ¿no? Ningún tema es más grande de la pintura. O sea, no hay ningún tema que sea más grande de la pintura. Esto nos lo afirma el propio Jorge Enrique Abdón, ¿no? Y por lo tanto, en relación a la pintura de Guayasamín, pues conforma una unidad poética muy peculiar que tiene pues notables complicidades en el campo pictórico, dando la sensación al cuadro de un estilo de vida en consecuencia, que no remite a lo individualmente vivido en la experiencia del espectador, ¿no? Y podríamos afirmar que su realismo es un realismo insobornable, ¿no? Es una piedra de toque de toda manifestación, de toda autenticidad, ¿sí? De donde se condensaría que no hay ninguna fórmula coherente, ¿no? sino que es la pintura, que no fija ninguna teoría, ¿no? Por otro lado, Miguel Hernández presenta una pétrea realidad poética, ¿no? Y se manifiesta pensada en la medida que hace tanto de su corazón como de su conciencia, ¿no? Digamos que ese mismo corazón y conciencia al que apelábamos del espectador de la obra de Guayasamín, ¿no? Es la obra de Miguel Hernández, es un permanente campo de batalla, ¿no? En esta circunstancia late lo más determinante y concreto de su huella vital. Es un prisma, podemos señalar, que a cuya luz se puede mostrar de una clara coincidencia entre lo poético y lo pictórico, ¿no? En el determinado caminar artístico del pensamiento de ambos, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar que si pensamos en una de las posibilidades de la afección que contiene la palabra agonía, pues es ardua contienda, ¿no? Y por lo tanto es lo que hemos dicho anteriormente de ese caminar y ese campo de batalla, ¿no? Esta competencia se manifiesta en cuanto agoniza en la lucha, no contra la vida, sino por la vida misma, ¿no? Por lo tanto, el espacio pictórico de Guayasamín, así como el espacio poético de Miguel Hernández, pues no deben identificarse con un escenario, ¿no? ni con un espacio, por mucho que lo ubique en el título de la obra de Zambrano, algunos lugares de la poesía y algunos lugares de la pintura, ¿no? Un espacio que podemos señalar geográfico, ¿no? Sino que, aun a pesar de mostrársenos tan distantes y a la vez tan similares, son una íntima convivencia, ¿no? Que individualmente cada uno o batalla en cada uno de ellos, incluso en ese espectador que hemos referenciado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, pintura y poesía son campos en los que la ardorosa genialidad, tanto de uno como de otro, pues cobra fuerzas de su propio examen de conciencia y se une a la rara ánima de ambos, pues con la individual naturaleza del espectador, ¿no?
Si volviendo al planteamiento de las leyendas que aparecían en ese cuadro de Guayasamín, si en Guayasamín la hora es la más oscura, la hora más oscura también es la más próxima a la aurora, Miguel Hernández en su obra, en su poema que trata sobre la poesía, él nos dice que sé que es hálito, ángel esplendente, sé que es espejo de la vida, ¿no? Pero sé también que es de natura la idélica pintura, ¿no? Ella en rasgos prodigiosos, el momento de la casta aurora pinta, cuando arroja en esta las sombras del nivado firmamento y en un cuadro en coloridos opulento suelta el sol su cabellera despidiendo rosa tinta y la tierra pulimenta de brillantes resplandores y las almas desaloja de los buitres de la pena y enajena los espacios con unánimes rumores y abre el cáliz de las flores y sacude alegremente la orilla del río Amena, ¿no? Por lo tanto, hálito, ángel esplendente, espejo, natura, son para Miguel Hernández características de esta incivil discordia con la que en Guayasamín, como cada cual, distinto es la manera de mostrarlo, acarrea allá más de lo que pudiéramos encontrar escondido en los entresijos individuales del pintor, ¿no? Y cuando no está contento consigo mismo, pues lo que hace es prender contra sí el reflejo del espejo de los demás, ¿no? Y quizá de ahí sea su presencia eterna de ese fuego de desconsuelo, ¿no? Esa constante cruenta, impolítica, ¿no? Lucha que tiene el propio Guayasamín reflejado en este poema de la poesía o sobre la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Cuando Guayasamín afirma sin sur, sin norte y sin choza, dejáronme, esto que hemos denominado verdad es un camino de anhelante andadura que se forma tanto en la mente de Miguel Hernández como en la mente de Guayasamín y es el sensible itinerario de la siempre hiriente de desventura que nos refleja la realidad, ¿no? En Guayasamín parece o pareciera algo así como una visión profética, ¿no? Y entrevé en la trayectoria de sus cuadros pues un derrotero del mundo, ¿no? A través de los múltiples acontecimientos históricos, ¿no? Y su pintora incluso no da la sensación de que toca, de que palpa, ¿no? Lo cercano, ¿no? Las posibilidades de ese porvenir cercano, ¿no? Sostiene su dignidad y a un mismo tiempo sostiene su ser y su poder ser y defiende esa personalidad donde la memoria le sirve como un amplio proceso de idealización del pasado y de su imaginación, ¿no? Que obra de alguna manera prefigurando de la posibilidad de que algo suceda o no suceda, ¿no? Como persona que ha sido testigo del mundo, ¿no? En donde para Guayasamín es el barro y la sangre de mis hombres y el sol de mis antepasados, nos dirá Miguel Hernández que la sangre remota, remoto cuerpo, dentro de todo, dentro, muy dentro de mis pasiones, de mis deseos, ¿no? Esto aparece en el cancionero y en el romancero de ausencias, ¿no? Por lo tanto, así entendido, es la obra de Guayasamín, en palabras de Abdún, un texto, ¿no? Es decir, un texto de la pintura, ¿no? Y ese texto de la pintura es lo que bien recoge Miguel Hernández en su ansiedad poética, ¿no? El concepto de realismo que se nos presenta de una manera inquietante y misteriosa la pintura, pues nos ofrece que obligatoriamente hunde sus raíces en la cultura popular, ¿no? O mejor dicho, en el saber popular, ¿no? Que es donde obtiene Miguel Hernández su lírica, ¿no? Y si para Guayasamín su leyenda es con mi dolor y mis llagas, para Miguel Hernández es en su obra El silbo de la sequía, donde nos afirma que cómo agobia el mundo todo polvo y toda pura llaga, ¿no? Esta conciencia obedece a lo que venimos señalando como un diálogo tanto pictórico como poético y su unidad lírica se pliega, ¿no? Y se ensancha tanto en la pincelada como en la palabra, ¿no? Y desciende hasta la misma carne, ¿no? Se ve en Guayasamín, es decir, hasta la mismísima sangre que es un lugar común como es el dolor del pueblo cantado, ¿no?
Al referirnos a las estructuras populares del conocimiento pictórico, pues nos estamos introduciendo en el terreno del lenguaje, que es el que organiza la vida, ¿no? De la plasticidad y de sus inquietudes, ¿no? De sus dilatados movimientos, ¿no? Por lo tanto, todo es sistema, ¿eh? Y este sistema que construye Guayasamín pues se diferencia de lo que es una concepción del desarrollo pictórico y sobre todo no solo del conocimiento sino de un reconocimiento, ¿no? Nuevamente con Mi dolor y mis llagas en Guayasamín se nos presenta el Miguel Hernández cuando nos afirma en unos versos donde dice que la luz primera vio bajo de un techo humilde de un hogar, de un pueblo hermoso, en que mil llagas doloroso hecho, ¿no? De este modo, el arte se convierte en uno de los grandes instrumentos del conocimiento, siendo este tan inquietante como misterioso, como hemos afirmado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, obran en el espectador dos señalados adjetivos, estos dos señalados adjetivos de inquietante y misterioso, lo que Abdún precisa como una cosa íntima de piel para adentro, una forma del recuerdo, dirá Abdún, ¿no? En donde ese realismo está estrechamente vinculado con el predominio de lo espontáneo, de lo emocional, ¿no? Con cierto vitalismo que lo hace distinguible, ¿no? Y el símbolo tal vez más acabado de ese realismo vital pues sean las manos, ¿no? Como un gesto sordo, agónico y sobre todo constante en la obra de Guayasamín, ¿no? Dirá Miguel Hernández, estas llagas que llevo boquiabiertas en mis pies y en mis manos son de frío, que le escampa la piel el escampío y abre a mi sangre dolorosas puertas, ¿no? Se trata de un sentimiento vital, ¿no? Pleno de conciencia, estos versos que aparecen en el título Señales de vida, ¿no? Y sobre todo un sentimiento de pasión que consume la existencia, ¿no? Lo que da cuenta de una integridad y a la vez de un estado de virginidad cuyo recorrido transita de la mano, volvemos a la Limón de Guayasamín, un afán intermediario para lograr el reflejo de lo natural, ¿no? Y hace partícipe en este caso a ese realismo al propio espectador, ¿no? Es inevitable no detenerse ante el mural de Guayasamín en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Y donde se ve el trazo que se nos presenta de una manera desveladora entre sueño y vigilia, ¿no? En el sueño, donde el ser humano, pues podemos decir, siguiendo a Eugenio II, que renuncia a la mirada, ¿no? Y se priva de su dignidad, ¿no? El ser humano, precisa Zambrano, se halla soñando hasta que despierta, ¿no? Aquellas formas que se presentan de modo ideal pues se transmutan en la divinidad que surge del sueño, ¿no? Por lo tanto, lo que lega en ese instante rompe el ensueño, ¿no? Y aunque sea sombra, el rumor del ala pues, de una mosca es real todo, ¿no? Por lo tanto, la pintura de Guayasamín se nos presenta como una ruptura, ¿no? Como una escisión dentro del observador, ¿no? Y esa ruptura aparece reflejada en Miguel Hernández en poema Imagen de la huella, cuando dice que qué dolor vuestro tacto y vuestra vista, ¿no? Esta verdad deriva de un situarse entre lo indígena y lo mestizo en Oswaldo Guayasamín y experimenta una extraña dificultad trágica en la que hay una selecta sensibilidad de algunos señalados seres humanos, ¿no? Guayasamín lo es sin duda, ¿no? Y hace de esta sensibilidad un nacer y un pretender hacer real el sueño, ¿no? Podemos señalar que pudiera valer cualquier sueño, ¿no? Reflejado el Miguel Hernández en su poema, por ejemplo, Elegía Primera, cuando dice oigo pueblos de ayes y valles de lamentos, ¿no? Por lo tanto, la pintura no es solo una formulación, ¿no? Y una transparencia, sino el alcance de la expresión. Ello define el volumen de la verdad y busca en la historia de la cultura, pues, lo que pudiéramos afirmar como las razones o los impulsos que determinan el comportamiento humano para superar el continuo padecimiento del hombre que no puede atravesar determinadas metas, ¿no? Por lo tanto, en las manos vemos reflejado lo de Oswaldo Guayasamín, que también aparece en Miguel Hernández cuando él dice que la mano, en su obra Las manos, él dice que la mano es la herramienta del alma y su mensaje, ¿no? Y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente, ¿no? De esta manera,
para Guayasamín la obra de arte tiene un valor simbólico, útil, específico, ¿no? Y no por su aplicada ganancia, no como su valor de cambio de funcionalidad, ¿no? Como decía Miguel Hernández, es el hecho mismo de descubrir nuevos territorios del alma humana. Por lo tanto, Guayasamín, ¿qué es lo que hace? Rescata la idea de la unidad de la realidad, porque considera que con ella pues, se recupera lo vivido. Y para recuperar lo vivido, ¿qué es lo que hace? Implica necesariamente un nuevo reconocimiento, una renovación de la conciencia, ¿no? Él dirá, pues para nosotros los indios la muerte es una consecuencia de la vida y enterramos a los muertos como se entierra la semilla, ¿no? Por lo tanto, esa leyenda de barro y sangre de mis hombres y sol de mis antepasados es lo que para Miguel Hernández se resume y se concreta como colofón de este juego a la limón entre pintura y poesía cuando afirma que me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Muchas gracias. Muy agradecida con esta invitación. Mi nombre es Ivonne Gordón, soy profesora titular de la Universidad de Redlands. El título de mi trabajo es La marginalización en la literatura actual ecuatoriana. Este ensayo sobre la marginalización de la literatura actual ecuatoriana es el resultado de investigación e interrogantes sobre la situación de la literatura actual en el Ecuador. Me interesa explorar los motivos por qué esta literatura en particular se encuentra entre los márgenes de otras literaturas latinoamericanas. Se puede decir exactamente de otras literaturas como la centroamericana, la boliviana y otras. Y para poder desarrollar este trabajo necesito proponer dos marcos de trabajo teórico. Uno, la marginalidad como una forma de práctica poética. Y dos, la relación que existe entre la producción literaria del presente y el ambiguo término globalización o mercado. No se puede hablar de marginalidad sin hablar al mismo tiempo de globalización, lo cual implica abordar los difíciles temas de nación, nacionalidad, identidad nacional, identidad individual, identidad colectiva, discurso subalterno, colonialismo, postcolonialismo, centro y periferia. En la producción literaria actual en el Ecuador es posible ver la relación dialógica entre discurso literario, identidad nacional y mercado. Con el paso del tiempo, los vínculos entre la producción cultural y la situación socioeconómica se modifican, y esto implica que todo corpus literario, sea su producción, redes sociales, difusión, consumo, crítica, entre otros, están ligados a su contexto histórico. Entonces, al hablar de marginalidad y literatura ecuatoriana dentro del mismo contexto, no solo se vincula a la circunstancia histórica, sino también conlleva una serie de signos que nos hacen este cuestionamiento problemático y difícil. No se puede empezar por exponer a la marginalidad como una forma de práctica poética, dentro de la cual se utiliza al individuo como un ente que trata de sobrevivir junto a otros individuos dentro de las mismas condiciones. Al proponer esta práctica, propongo al mismo tiempo una práctica dialógica que se encuentre libre de distorsión. ¿Será esto posible? ¿O simplemente estoy proponiendo una utopía inalcanzable dentro de la cultura oficial que maneja la cultura a su antojo? Al proponer una práctica poética, tiene ciertas implicaciones, y esto es que la ideología funcione al nivel que recluta sujetos, o sea, todos aquellos individuos que estén bajo este enclave. Tomando el marco teórico de Althusser, este teórico ve al individuo como siempre ya sujeto y además considera la ideología como siempre eterna. Al tomar en cuenta este postulado del individuo y de la ideología,
vinculo la marginalidad con la relación que existe entre la producción literaria del presente y el ambiguo término de globalización o mercado. Esta relación se convierte en una relación histórica que es fundamental entender el rol que el mercado tiene hoy en día, no solo en la ideología del individuo, pero también en la producción literaria. Sin duda, es el resultado del discurso dominante de una economía neoliberal exitosa para unos y desastrosa para otros. Una economía que en estos días se ha puesto en cuestionamiento su eficacia y más que nada el empobrecimiento de las clases obreras y de los trabajadores en el campo. Una vez impuesta la globalización, los sistemas que apoyan dichas estructuras han empujado a que se pueda establecer una relación de identidad nacional, nación sin y con territorio al mismo tiempo, lo cual implica una relación cuestionable y muy problemática. Dentro de este concepto entrarían todos los grupos de personas dispersas y carentes de su territorio nacional. Y he aquí otro problema. ¿A cuáles individuos se les considera ecuatorianos? A aquellos que residen dentro o fuera del territorio llamado Ecuador. ¿Dónde se establecen los límites para establecer una identidad nacional? Existen pocos aportes críticos sobre este tema, sobre la literatura ecuatoriana, con algunas excepciones como es del escritor Abdón Ubidia, al que señala lo siguiente, y cito: no hay avatar, inquietud, proyecto nacional que la literatura no haya registrado. Identidad, estado, mestizaje, migraciones, todas ellas narradas en el correlato de nuestra historia. Fin de cita. Esto es lo que vemos en esta situación de lo que llamamos el neoliberalismo económico y la globalización. A continuación, analizo la relación que existe entre el mercado y la producción literaria. El mercado en esta época constituye un espacio real y virtual, el cual no es ni privado ni público. Y cuando se produce un intercambio que se da a un nivel globalizado, el crítico García Cancline señala lo siguiente, y cito: lo global no puede prescindir de lo local, ni lo local o nacional puede expandirse o aún sobrevivir de los movimientos globalizadores. Fin de cita. Las producciones culturales, y sin alejarme del propósito de este trabajo, la literaria, van en una multitud de direcciones. Toda literatura, quiera o no, está vinculada a un mercado. El mercado de la literatura está relacionada a la transnacionalización de la actividad editorial, que ataca directamente a las pequeñas editoriales que existen en el Ecuador. Y la relación empeora al verse quiénes son los lectores en un país donde el índice de analfabetismo es altísimo, sumado al bajo promedio de educación. Según el Banco Mundial, el promedio de educación de un jefe de familia es de 5.2 años. Tomando en cuenta el alto índice de analfabetismo, sumado al reducido número de lectores dentro del país mismo, la demanda dentro de las editoriales es por supuesto mínima y por consiguiente el tiraje de libros va en relación a esa mínima demanda. Ahora bien, pudiera caracterizarse al Ecuador como el país olvidado, ya que su literatura y su crítica aparece poco en formas de difusión de literatura latinoamericana dentro de Latinoamérica y en otros países del extranjero. Sin la menor duda, no es la falta de calidad ni la falta de producción lo que acarrea este síntoma, pero sí la relación económica del país en cuanto a otros países latinoamericanos con mayores medios económicos y por ende la relación entre los medios culturales y el Estado. Y esto repercute en las editoriales que no tienen los medios económicos para divulgación y promoción de dicha literatura. En una entrevista, Javier Vázquez dice lo siguiente, y cito: las editoriales son demasiado pequeñas, igual que el minúsculo mercado ecuatoriano. Es un círculo vicioso. En este sentido, Ecuador vive
en un mundo cerrado, fin de cita. Sin duda alguna, la relación que existe entre la escritora y el escritor ecuatoriano y el mercado es insignificante. El círculo que lee dentro del propio país es muy menor y se complica más al no haber agentes literarios ni promoción fuera del país. El autor ecuatoriano no tiene otra opción que promoverse por su propia cuenta y esto hace que la difusión sea mínima fuera del país. Al proponer una práctica poética al principio de este trabajo, relaciono este término con un mercado alegórico. La posibilidad de una práctica poética y una alegoría dentro del mismo ámbito permite develar lo que está oculto detrás del discurso hegemónico. Al presentar las posibilidades de una práctica poética y de un mercado alegórico de cierta manera utópica, nos distanciamos de la economía neoliberal que tanto impera en estos días y nos acercamos más a una producción literaria en sí. Podemos leer la literatura desde el margen, desde esos intersticios de lo no dicho. Se crea de este modo un discurso dialógico desde los márgenes al centro, un discurso que se resiste al mercado y a la globalización. En poemas y novelas se develan los principios identarios y se puede configurar denuncias de grupos oprimidos o minoritarios poniendo en relieve contradicciones y ambigüedades. Se producen todo tipo de discursos literarios que entran en lo que se llamaría el discurso plurinacional. Esto produce una riqueza y polivalencia de la realidad que difícilmente se da en otros géneros. Es importante acotar aquí que toda esa polivalencia de lo que implica lo plurinacional en el Ecuador es parte de este discurso dialógico. Así como el difícil tema de lo plurinacional no se debe ver desde un aspecto binario, sino como otra esfera más de las diferentes facetas que se dan en una literatura donde los símbolos e indicios de una especificidad del continente sea con una variedad y polisemia que no se da en otros discursos. Como lo propone el crítico Michael Handelsman, a partir de los años 90, las repercusiones de la globalización y el neoliberalismo parecen reclamar nuevos planteamientos de identidad, sobre todo en vista del surgimiento polémico de la plurinacionalidad como un nuevo discurso ecuatoriano, fin de cita. No cabe duda que la afirmación de Handelsman es parte de esa tensión que se crea entre lo particular y lo universal. En la creación literaria existe una relación conflictiva y complicada entre el discurso literario y la identidad nacional. Lo que corresponde preguntar, ¿en qué momento pasa un texto de una producción individual a una expresión colectiva y representativa de una nación? Otra pregunta sería, ¿qué número de escritores o escritoras continuarían una representación natural? O, al hablar de una literatura nacional, ¿es necesario también hablar de la expresión de una colectividad? Entonces debemos referirnos al contexto en que esta producción literaria toma lugar. Al hablar de literatura ecuatoriana, es importante tomar estos puntos en consideración. Para dicho trabajo se necesita establecer límites geográficos definidos y referirse a una producción cultural que se diferencia de otras literaturas y que está marcada por el contexto histórico. El poeta ecuatoriano Iván Oñate en una entrevista dice, cito, «No existe la literatura en escuelas, naciones y menos todavía en unanimidades transnacionales. Existen destinos, individuos, éticas y estéticas que sirven de espejo y conciencia para nuestro espíritu». Fin de cita. Sin duda alguna, este escritor pide que se estudie la creación literaria en forma autónoma, pero al mismo tiempo sin dejar fuera el contexto histórico. Para poder acercarnos al corpus de la literatura ecuatoriana, tenemos que entenderla como una manifestación más del destino común en que esta colectividad
con el cual se relaciona lo social, lo histórico, lo antropológico y todo tipo de manifestaciones intertextuales. El escritor o la escritora es un reflejo de su lengua, de su cultura, más que una pertenencia a las literaturas. Claro, también tengo que aludir que esta escritura individual está inscrita en lo social y a veces en lo institucional de un país, se quiera o no. Sin escritura individual no hay literatura local ni nacional, algo que el Estado y los políticos se niegan muchas veces a aceptar. Concluimos este trabajo que sin la relación dialógica entre el texto individual y el texto colectivo no existe literatura, y que la literatura rebasa esas fronteras nacionales para insertarse en un discurso colectivo de la humanidad. Por lo tanto, es necesario cuestionar cómo se establecen los parámetros del sujeto desplazado por el autoexilio, la yuxtaposición del lenguaje, de la geografía, del tiempo, de la memoria, que urge una práctica poética. El problema de una literatura que no se llega a conocer fuera de los parámetros del territorio, más un corpus de literatura creada fuera del territorio, vuelve esta encrucijada mucho más compleja. Al postular una práctica poética y un discurso dialógico, he propuesto una posible aproximación a la marginalización de la literatura ecuatoriana. La presentación de la realidad pretende solo hablar de un presente que nunca es un presente, sino que está vinculado y arraigado en un carácter histórico y por lo tanto crítico de las relaciones de poder existentes. Muchos de los escritores que no tienen ningún acceso a los medios de difusión fuera del país se encuentran ya sujetos a las fronteras de sus propias culturas y se mantienen en la periferia y doblemente marginalizados. Su relación a otros sujetos que además poseen los mecanismos del poder y del discurso se vuelve una reducción folclórica o se descarta su literatura como no existente. Las expresiones literarias como la escritura afroecuatoriana son parte de ese discurso plurinacional que se encuentra doblemente marginalizado. Mientras se produzca ese variado discurso literario en el Ecuador y fuera del Ecuador, los escritores seguirán escribiendo una biografía de la nación, dentro y fuera del país. Ojo, dentro y fuera del país. Si la literatura ecuatoriana está colocada en el margen, implica entonces que está en el centro. Es decir, su ubicación periférica obliga a los otros discursos a un discurso dialógico desde los márgenes al centro. Gracias. Soy Sonia Manzano Vela, poeta ecuatoriana nacida en la ciudad puerto de Guayaquil. Me siento muy honrada y complacida de poder entregar mi palabra lírica en el marco de esta actividad programada por la Cuarta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispánico, con motivo de la conmemoración de la muerte del gran poeta español Miguel Hernández. Como preámbulo necesario a la lectura de 3 textos de mi autoría, quisiera expresar el decisivo influjo que ejerció la obra de este autor en la creación de mi poética particular. Y al hacerlo, no solo hablo en mi nombre, sería un tanto mezquino hacerlo, sino en nombre de varias promociones de poetas que desde mediados del siglo pasado tuvimos el privilegio de saciar la sed de nuestra vocación de escritores, bebiendo en las fuentes inspiradoras de poetas sustanciales, trascendentales, esenciales de la lengua castellana,
entre los cuales, con luz propia y esplendente, se alzó la voz de hondas resonancias humanas de quien supo conferirle a su poesía el sabor a tierra mojada, en sangre, en leche de cabras, endulzada con la ternura de unas nanas de la cebolla. He levantado a mi poesía en base a fuertes impactos emocionales, muchos de los cuales recibí por medio de lecturas que me atraparon especialmente en mi juventud por su belleza y contundencia. Una de estas lecturas, una muy significativa, fue el haber encontrado en mi camino de lectora obsesiva, porque soy una maníaco lectora, la elegía a Ramón Sijé, escrita por Miguel Hernández a su compañero del alma, compañero. Desde ese momento, la figura del célebre pastor de Orihuela se convirtió en un rayo que no cesa dentro de mi sensibilidad creadora. Un rayo que me está atravesando todo el tiempo desde que me encontré con la poesía de Hernández. Y no cesa, no solo por su gran poesía, sino además porque esta debería decir, el reflejo auténtico de un hombre que vivió su poesía, no solo con letras, no solo con palabras, no solo con frases, sino además con hechos de conmovedora valentía. Los que protagonizó, empujado por esos vientos del pueblo que soplaron en sus espaldas, aquellos que hicieron que esparciera su corazón en la totalidad de una obra cuyo peso afectivo, cuya sonoridad taladrante y melodiosa y cautivadoramente atrapante, cuyo contenido de amor por la libertad, por la justicia social, sigue siendo ejemplo de rebeldía inclaudicable y de esperanza cierta. El fascismo encarceló su cuerpo entero, pero no pudo hacerlo con su palabra. Ninguna celda, ningún sufrimiento pudo hacerlo, ni siquiera su muerte. Sigue ese dolor que se agrupó en su costado, doliendo en la conciencia de los poetas auténticos. Modestia aparte, debo acotar, poetas como yo, que sienten que la poesía que canta a favor del dolor ajeno es la poesía que va a salvar a la humanidad, porque contribuirá a que entre los miembros de la familia humana se den esos lazos de solidaridad, de amor, que tanto estamos necesitando. Dicho esto, procederé a leer 3 textos de mi autoría que escogí especialmente pensando que ellos contienen mucho de aquel influjo que con orgullo proclamo tuvo sobre mí, tiene sobre mí la poesía de Miguel Hernández. El primero de estos textos está dedicado a Amnistía Internacional y dice así: a los que remataron sin que hayan muerto, a los que tiraron en la fosa común, donde lo más común era estar todavía vivo,
a los que vislumbraron el infierno y vivieron para contarlo y para vivirlo. A los que habiendo estado inertes les dijeron, levántate y anda, y los pusieron a caminar a punta de culatazos. A los que sentenciaron apenas sin nombre y luego los llamaron desaparecidos. A los que juzgaron sin fórmula de juicio y antes de raparles la cabeza, les colocaron un número de la serie del 0 al 0 en esa parte del cuerpo, por la cual sentirán de por vida la más inexplicable y mayor de las vergüenzas. A los que les impusieron penas colaterales, como la de perder los brazos, no obstante tener 2 pares de guantes para tardes absolutamente azules. A los que les metieron lentos fierros por el conducto seminal y a las que les insertaron supositorios vaginales de alto voltaje por la oscura y aterciopelada cavidad del desamparo. A los que descerebraron con exceso de inmersiones en inmundos centros de confluencias fecales, a los que les exploraron la flora digestiva, haciéndoles tragar anzuelos abiertos, a los que están bajo la mira de sofisticados periscopios y reventarán a la salida del ascensor, a los que tienen parte de culpa, pero no toda la culpa, y sin embargo cargan con la totalidad de ella, a los que cuentan los días con rayas verticales y saben que pasa de un mes a otro, porque la luna ovula su óvulo líquido en el tiempo inamovible de la celda, a los que no serán ni amnistiados ni indultados, a los que no podrán apelar su sentencia, porque no hay apelación que valga en tratándose de defender el caos establecido, a los que por disentir amanecen con el cuello torcido y a los que por no ceder al chantaje reflotan a los 3 días con los ojos como huevos y la corbata hinchada, a los ofendidos y humillados, a las pobres gentes, a los infieles que mueren por no ser fieles a dioses que no conocen, a la diosa de la libertad, hecha de yeso, que ahora yace entre escombros de sangre, al hombre lobo que ya no quiere ser lobo, al llanto de Drácula que quiere ver la luz del día, y a mí misma, porque no sé por cuánto tiempo me soporte, y porque porto el candelabro de todas esas catacumbas que apestan a muerto de 3 días, enterrado en la tierra que es de nadie, y que al mismo tiempo es abonada con el llanto ignominioso que es de todos. El segundo texto, el segundo poema se titula Atropellar a un pájaro. ¿Qué es atropellar a un pájaro? Espero que este poema mío conteste, aunque sea parcialmente, a esta pregunta. Dice así: atropellar a un pájaro es dejar un plumaje sin facciones, es desfigurar el contorno de un rosedal hecho a lápiz, es burlarse de un retrasado mental, es mentalizar el retraso del amor, es retrasar la mente hasta un segundo en el que todo gira y uno ala el cordón plateado del servicio higiénico. Atropellar a un pájaro es meter la mano de un niño en una licuadora, es provocar un deslave encima de una escuela, es caerle a martillazos a los huevos indefensos de una granja vecina, es endulzar el té
con un quintal de azúcar y una cucharita de plata, mientras hay quienes a falta de un terrón te rompen a llorar frente al dilema de ser insípido o ser amargo. Atropellar a un pájaro es meterle una patada a la ollita con sopa de fideo de la que come toda una familia. Es poner un carbón encendido entre los panties rotos de una costurera. Es suspender la luz en plena operación de corazón abierto. Es abrir un agujero enorme en la carpa tricolor de un circo interbarrial e interplayero. Atropellar a un pájaro es torcerle el brazo a una viejita con una llave china. Es aplicarle a un inválido todo el rigor de las muy bien llamadas artes marciales. Es echar un humillante abrasivo dentro de un cantautor especialista en componer líquidas y sentidas canciones pacifistas. Es quitarle las tapas a las alcantarillas de todas esas calles por las que forzosamente van a desfilar las locas de mayo. Es surcir el logotipo de la empresa en el dedo índice de todos los empleados. Es bordar un monograma negro, oloroso a pólvora, en el bolsillo del suéter de un muchacho. Es poner como carne de cañón a la pechuga blanda de los adolescentes. Es aumentarle los años de cárcel a un preso nonagenario. Es seguir haciendo hombre a la plancha en la silla eléctrica. Es soplar granizo sobre los pulmones del que agoniza. Es agonizar graznando como un cuervo grueso y gris que grazna herido. Atropellar un pájaro es rematar con palabras al verso que muere. Es llamar poesía a la palabra que mata. Atropellar a un pájaro es pasarle por encima las llantas a un pájaro, retroceder y volverlo a matar, atropellándolo. Y el tercer texto se titula Lágrimas de mango y dice así: hace ya algunas décadas, en casa de mis padres, había un árbol alto, musculoso, un frondoso, viril y bello árbol que hacía suspirar a las acacias y temblar de amor a las gardenias. Árbol que al llegar cada fin de año llenaba su copa burbujeante con un mareante licor, olor a mango. Así, en cada inicio de diciembre, cientos de pájaros minúsculos provenientes de cielos indistintos tomaban por asalto al árbol que más quise, como para depredar con hambre incontenible la carne jugosa de los mangos. Cada noche de aquel tiempo pasado, por la ventana abierta de mi cuarto, solía extenderse hasta mi cama la rama más florida de mi árbol, para que yo lo acariciara, para que yo la acariciara, así como se acaricia la mano del hijo que más nos necesita. Yo era joven, muy joven, tan joven como lo eran mis hermanos. Y entre las cosas entrañables que solíamos hacer, estaba la de chupar mangos como locos, hasta que el vientre del alma nos dolía con un dolor en verdad insoportable. La juventud se fue. Mi casa ya no está, ni mis padres tampoco. Primero se fue el árbol. Hace un poco más de 30 años se colgó por decisión propia de la rama más triste de su tronco, cuando de esta no pendía ni la sombra putrecida de algún mango. Cuando llega diciembre,
me asomo a una ventana que no es, maldita sea, que no es la de mi infancia. Y entonces creo ver el espectro ya borroso de mi árbol, y alrededor de él, danzando como indios pieles rojas, con sus hachas levantadas de victoria, a todos mis hermanos. Y es ahí que grito conmovida: quiero carne de mango maduro, carne madura de mango. Por favor, pásenme en un mango, para que vuelva otra vez hasta mi boca el sabor ya lejano del pasado, para que vuelva otra vez hasta mis ojos el recuerdo más dulce de mi vida, hecho lágrima purísima de mango. Muchas gracias.